Y así pasamos a la siguiente punto, que es la proclamación de la palabra, Lectio Divina. Hoy se anuncia en nuestros boletines en el libro de Daniel, capítulo 2, si gustan ponerse de pie para que leamos. Capítulo 2 del libro de Daniel, versículo del 36 al 49. Comienzo en el 36 y nos vamos siguiendo hasta leer juntos el versículo 49. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del Rey. Tú, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado a tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en ella agua en la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada la piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y quiere su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey llamó a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Amén. En respuesta a lo que hemos leído, a lo que hemos escuchado, ahora entendemos el himno 71. De la tercera parte, Jesucristo su nacimiento, música por Richard Willis de 1850, letra por Edmund Sears y traducción por George P. Simmons. Celestial canción, en las alturas.
atentos para escuchar el mensaje de este día, la evolución de su reino. Doy lugar a nuestro pastor. Abramos una vez más la Escritura, hermanos, y en esta ocasión busquemos el Salmo número 2. Salmo número 2. Hagamos la lectura alternadamente en sus 12 versículos. Dice la palabra del Señor: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra sus ungidos y siervos. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión y santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid la amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Bendito y soberano Dios, al haber leído tu palabra, Señor, rogamos que cumpla su propósito en nosotros. Esta palabra, Señor, que has publicado para nuestro bien, hoy, Señor, en su republicación, sea fructífera, Señor, en nuestras vidas, y te alegres de este pueblo, Señor, porque este pueblo ha de andar en tus caminos con la dirección de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, pidiéndote esta gracia en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Estamos concluyendo la época de Adviento. Dios mediante, el próximo domingo celebraremos el nacimiento de nuestro Salvador. Pero ese evento, el que estamos por celebrar, ocurrió de una manera milagrosa. Ocurrió como un evento directamente de la mano de Dios y no como el resultado del proceso del tiempo mismo, por lo cual debemos mirar a ese momento con singular gozo y alegría, porque Dios, en su soberana voluntad, reveló su Salvador o su salvación, en su Salvador, por supuesto, al mundo. Como hemos leído, hermanos, el capítulo 2 de Daniel en esta serie de 4 sermones al respecto del Adviento, para prepararnos también a nosotros para el advenimiento de nuestro Señor que está por suceder, somos instruidos a mirar de la manera que Daniel nos enseña a mirar el tiempo. Como hemos leído en la primera parte de este capítulo 2, Daniel nos revela que los tiempos nuestros le pertenecen a Dios. Que la soberanía de Dios, que de repente para nosotros quizá solo sea un concepto, pero podemos mirar la soberanía de Dios de manera muy palpable en todos esos acontecimientos en el mundo, porque no hay acontecimiento, como hemos visto, que no venga de la mano de Dios. Daniel nos señala en este capítulo lo que le fue revelado, ese sueño que tuvo tal impacto en Nabucodonosor. Dios le reveló a Daniel
el misterio de ese sueño. Y lo expresó Daniel, como lo podemos ver ahí en el capítulo 2 de este libro. Y espero que tengan, hermanos, abiertos sus Biblias precisamente aquí, para que podamos ver las referencias rápidamente. Cuando le fue revelado a Daniel el sueño que había tenido Nabucodonosor, expresó en el versículo 20 y 21: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Luego, el mismo Daniel le diría al rey, cuando le presentó la interpretación, como leemos en el versículo 37: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. En otras palabras, como nosotros lo expresamos también al cantar un precioso himno: el mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Nadie más que Dios dirige los acontecimientos del mundo. Y aunque a lo largo de la historia ha habido hombres y hay hombres poderosos en la tierra, estos, como Nabucodonosor, no gobiernan sino por el expreso mandato de Dios, siendo, como observamos el domingo pasado, el hilo conductor y el objetivo, la meta de todo esto en la historia, la manifestación del reino sempiterno del Mesías. Continuamos, hermanos, en el capítulo 2 en este domingo, porque es un capítulo muy aleccionador para nosotros también, que estamos presenciando los eventos en la historia, conociendo los que están en el pasado, viendo los que nos tocan a nosotros y viendo hacia el futuro también, como el futuro siempre es, con incertidumbres, porque no lo conocemos. Pero si sabemos que Dios es el que gobierna todas las cosas y el tiempo está en sus manos, entonces, por eso el salmista finalmente termina el Salmo número 2 diciendo: bienaventurados los que en Él confían. Dios le reveló a Nabucodonosor un misterio para Nabucodonosor, no para Dios. Un misterio para nosotros, pero no para Dios, porque Dios conoce todas las cosas y no las conoce como nosotros. Las conoce porque Dios mismo ordena todo lo que ha acontecido y lo que acontecerá. Así que Dios le reveló un misterio a Nabucodonosor, un sueño que lo inquietó sobremanera. Tratemos de pensar un poquito en el escenario en el cual se pudo presentar esa revelación. Un día Nabucodonosor, cuando ya había consolidado su poder, cuando ya había consolidado su reino, se puso a pensar en el futuro que le depararía, o qué le depararía el futuro a su nación y por supuesto a su gobierno. Nabucodonosor había luchado bastante para llegar a este punto. Habían costado muchas guerras, había llevado a cabo grandes conquistas. Por supuesto, como acontece en esos eventos, costó muchas vidas, sin duda significó muchos sacrificios, pero al fin Babilonia era un imperio y al fin Nabucodonosor era el rey de ese imperio. Babilonia era un poder entre todos aquellos poderes. Nabucodonosor, entonces, contemplando eso, se pregunta:
Dice el versículo 29, Daniel le dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Dijimos el domingo pasado que quizá a nosotros también se nos ha quitado el sueño pensando en lo que será en lo porvenir. A lo mejor los jóvenes piensan en qué será cuando terminen sus estudios universitarios, si se casarán, si tendrán sus hijos, trabajo, todo lo que les espera en el futuro. Nosotros también, como padres, nos inquietan muchos pensamientos, el saber qué será de nuestros hijos. Disfrutamos de los hijos cuando juegan en el parque, cuando corren, cuando saltan, pero a veces nos detenemos a pensar qué será de ellos en el futuro, cuando sean jóvenes, cuando sean adultos. ¿Serán sabios en las determinaciones que tomen o no? Y esos pensamientos están en nosotros y a veces nos sorprende la mañana con esos pensamientos. Solo por mencionar unos ejemplos, hermanos, pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Nabucodonosor, un rey poderoso, pensaba qué sería, dice Daniel, en el futuro, para él y para su imperio. Seguramente Nabucodonosor hubiera querido que todas las cosas siguieran así como estaban ya en ese momento. Quizá hoy en día dirían, bueno, ahí está un rey exitoso, con un imperio exitoso, entonces querría que permaneciera siendo exitoso siempre. Nabucodonosor seguramente querría que el imperio babilónico fuera un poder permanente. Que no solamente él fuera el que gobernara ese imperio, sino que después de él fuera su hijo. Y por qué no después de su hijo, otro hijo de su hijo. Y fuera una larga dinastía de la familia de Nabucodonosor. Y que su imperio, por lo tanto, fuera para siempre. Nabucodonosor no es el único que tuvo esos pensamientos, ni sería el único con esos anhelos. A lo largo de la historia siempre se han levantado hombres con deseos de conquistar al mundo, con deseos de formar un imperio, de someter a las naciones, de proclamarse el Señor del mundo. En nuestra propia generación, para algunos de nosotros, hemos visto algo semejante. Por ejemplo, Hitler. ¿Qué es lo que anhelaba Hitler? ¿Cuál era su sueño? Anhelaba que la nación alemana gobernara el mundo. El anhelo suyo era el establecimiento de lo que se llamó el Tercer Reich, el Tercer Imperio. Y obviamente con Hitler como el Führer, como el jefe. Y vaya lo que hizo. Sin embargo, lo que la historia misma nos revela, hermanos, si vemos en la historia, es que ninguno de estos reyes que se ha levantado, y si han leído la historia puedan citar muchos hombres quizá, un Alejandro el Grande, por ejemplo, y otros como los que la Escritura menciona y otros que vemos en la historia posterior. Todos los imperios surgen, incrementan su poder, pero tarde o temprano colapsan y dan lugar a otro reino. La pregunta probablemente sería, ¿cómo hacer que las cosas perduren? Quizá nosotros mismos nos preguntamos eso, porque a veces nos lamentamos cómo ha cambiado el mundo en el cual vivimos. Y los jóvenes suelen decir siempre que nosotros, los que ya hemos vivido cierto tiempo,
nos referimos a los tiempos nuestros. Y cuando nuestros hijos nos escuchan, ya vas a empezar, papá. ¿No? Porque decimos, cuando yo era niño, cuando éramos jóvenes, las cosas eran así. Vemos que el mundo cambia, y delante de nuestros ojos el mundo cambia rápidamente. Nada es estable, nada es permanente. Todas las cosas cambian. Esto lo percibió aquel filósofo griego que decía: nadie se baña 2 veces en el mismo río. Las cosas cambian. Babilonia misma, y lo vio Nabucodonosor, era parte de estos cambios. Babilonia no era un imperio que hubiera estado siempre ahí. Babilonia se construyó sobre otros imperios que antes que ellos habían estado. Nabucodonosor se levantó y conquistó aquellos reinos sobre los cuales construiría su propio imperio. Así que estos pensamientos inquietaban a Nabucodonosor, como nosotros también entenderemos perfectamente. Vivimos en un mundo en que las cosas cambian y cambian muy rápido, para bien o para mal. A veces más para mal que para bien. Se desata un conflicto bélico en cierto lugar, o se presenta una pandemia como la que hemos padecido, y nos hace preguntarnos: ¿hasta cuándo ha de suceder esto? ¿Se acuerdan que nos decían que la pandemia iba a pasar después de una cuarentena? Y la cuarentena se volvió ochentena y después y han pasado 3 años y no le vemos fin. Estas cosas nos hacen preguntarnos si estamos seguros. ¿Qué es lo que nos hace, o qué es lo que podrá ser permanente? ¿Qué es lo que podrá estar para siempre? Un mundo en constante cambio quizá nos desafía en nuestra fe. En medio de esos cambios, en medio de ese mundo que se agita, dice Dios a Nabucodonosor, porque él ve todos estos reinos. Dios le revela a Nabucodonosor que después de su imperio vendrá otro. Pero ese tampoco será permanente, porque después de ese reino se levantará otro. Hasta que lleguemos, pero no como resultado de la cronología del tiempo, sino como una intervención de Dios, que llegaremos, dice el versículo 44, en los días de estos reyes. En el contexto de nuestra historia, Dios hará algo grande, algo que será permanente, algo que será para siempre, pero lo hará el Señor. Así que Dios anuncia con estas palabras que levantará un reino que será para siempre. Ese reino no es como los otros reinos, porque no surge de los deseos de hombres que tienen anhelo de poder, sino que surge de la intervención directa de Dios por medio del Mesías. Por eso la historia se concentra en el advenimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino del Mesías, pues, irrumpe en la historia. Ciertamente, hermanos, el advenimiento del Salvador es la llegada del reino de Dios, y que define la consumación del tiempo, como lo vimos la semana pasada. También hemos de decir que la venida de ese reino no es simplemente la consecuencia del avance del tiempo cronológico, como puede suceder, por ejemplo, un arbolito. Plantamos una semilla, solo es cuestión de tiempo que comiencen a salir hojitas, solo es cuestión de tiempo que crezca, solo es cuestión de tiempo que comience a dar flores, y solo es cuestión de tiempo que dé frutos. Ese es el orden cronológico de las cosas, pero no el reino de Dios. El reino de Dios no es el resultado de nuestros trabajos, de nuestros esfuerzos, de nuestra capacidad. No es el resultado simple del avance de las cosas, sino de la intervención de Dios. Por eso decimos que el reino del Mesías
irrumpe en nuestra historia con poderes redentores. Irrupción significa una entrada violenta, una entrada repentina, es decir, un acontecimiento que sucede sin que tenga, digamos, una explicación natural, sino viene como una irrupción directa, repentina, violenta de Dios. Así será también la segunda venida. Por eso el Señor nos advierte que si alguien dice, helo aquí, helo allá, no le creáis, porque el día del Señor será un evento sorpresivo, lo mismo que al tiempo sorprendente, porque el reino del Mesías irrumpe en nuestra historia, entra en nuestra historia. Dios lleva a cabo la salvación de todos nosotros, de todo el mundo, irrumpiendo poderosamente en nuestra historia. Por eso dice el texto en este versículo 44, que es en el que nos centraremos, en primera instancia dice, en los días de estos reyes, es decir, en el tiempo de estos reyes, en la historia de estos reinos. Claramente, esto que el capítulo 2 nos refiere, comienza con los babilonios, continúa con los medo-persas, continúa con los griegos, llegamos hasta los romanos, que es en el tiempo en el que el Mesías viene. Entonces dice el Señor, en los días de estos reyes, la revelación de Dios se da en el contexto de nuestra historia. Dios se revela a nosotros poderosamente en nuestra historia. En otro momento, en la misma narración del libro de Daniel, en el capítulo 4 y en el versículo 30, vemos a Nabucodonosor engrandecerse a sí mismo. Aunque había recibido grandes lecciones, parece que no había aprendido mucho. Porque llega el versículo 30 y dice, seguramente pensando para sí mismo Nabucodonosor, viendo la obra de sus manos, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Yo creo que muchos pensamos como Nabucodonosor aquí. Bueno, no tenemos reinos, no en esas dimensiones, pero sí tenemos algunos logros en nuestras vidas. Pero ¿cómo vemos esos logros en nuestras vidas? Quizá también podemos parecernos a Nabucodonosor. ¿No es esto lo que yo he logrado? Cuando ves tu trabajo, tu carrera, tus éxitos y dices, ¿no es esto lo que yo he logrado? Lo he hecho con el poder de mi fuerza. ¿Y para qué? Para mi propia gloria. Bueno, ahí estaba Nabucodonosor pensando eso. Porque ese es el pensamiento de todos los hombres que no reconocen que Dios es el que ha dado dones y bienes por su sola gracia. ¿Qué leímos en el Salmo 2? En el Salmo 2, ¿qué piensan los hombres? ¿Qué piensan las naciones que se unen y unidas piensan? Emancipémonos de Dios. Quitemos sus ligaduras. El hombre ha luchado con eso. Nuestros primeros padres quisieron hacer eso. Comieron del fruto con la esperanza de que se independizaran de Dios. Pero ¿acaso la criatura se puede independizar de su creador? No. Ese es un sueño guajiro. La criatura jamás puede emanciparse del creador, porque es en razón del creador que él existe. Pero al hombre caído le gusta tener ese sueño. Las naciones conjuntas piensan, quitemos sus ligaduras, emancipémonos de Dios. Pero, ¿qué hace Dios? ¿Se preocupa? Yo creo que viéndonos, hermanos, Dios debe tener buen humor. Todos los días
Todos los días Dios ya está riendo de nuestros esfuerzos, de los esfuerzos de los seres humanos, de sus criaturas que piensan que pueden emanciparse. De las utopías. De las utopías. De aquellos que están en poder y que dicen como Nabucodonosor: ¿no es esto lo que yo he hecho con mi fuerza, con mi poder, para gloria mía, para alabanza mía? Pero a Nabucodonosor le es revelado que su reino ha sido posible solo porque Dios lo ha ordenado. Le dice Daniel: tú eres rey, sí, y tienes todo ese poder porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Por eso Dios puede decir: como yo te lo di, yo te lo puedo quitar. ¿Hay una injusticia en eso? Job dijo algo parecido. En medio de toda la adversidad, Job confesó precisamente esto: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero a nosotros nos gusta pensar que las cosas son nuestras. Y así hablamos de las cosas. Son nuestras. De nuestros hijos decimos: son nuestros. De las posesiones decimos: son nuestras. Pero todos sabemos que así como llegamos a este mundo, así también nos vamos de este mundo. No trajimos nada y no nos llevamos nada. Porque todas las cosas solamente tienen un dueño, un Señor. Y todas las cosas no son prestadas a nosotros. Pero nos gusta aferrarnos a las cosas. Así que Nabucodonosor recibe estas palabras de Dios mismo, diciéndole que Dios que le dio ese poder es el Dios que le quitará también ese poder y lo entregará a otro rey. Y después a este mismo le quitará lo que le ha dado y se lo dará a otro, hasta que finalmente, por la gracia de Dios, llegue el rey que será rey para siempre y establecerá el reino que no tendrá fin. ¿Quién es este? El Mesías, que es la culminación de la historia. Daniel estaba en este contexto refiriéndose a los romanos. El rey tuvo que reconocer que el Dios de Daniel tiene dominio sempiterno y su reino es por todas las edades, que Dios hace su voluntad en el ejército del cielo, así lo confiesa en el capítulo 34, versículo 34, que Dios hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y que no hay quien no hay quien detenga su mano y le diga a Dios: ¿qué haces? Nabucodonosor tuvo que entender eso. Se da cuenta en todo eso, como nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, que aunque a nuestra vista, a nuestros ojos, todas las cosas cambian, todas las cosas van y vienen, debemos entender que no es el azar, que no es la casualidad que gobiernan, sino que es Dios el que señorea. Es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Por eso, les invito a leer este versículo 34 del capítulo 4. Palabras mismas de Nabucodonosor, que dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, no hay quien le diga. El hombre más poderoso que pueda haber en la tierra
no le puede decir a Dios, ¿qué haces? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Todos los reinos del mundo colapsan, solo el reino de Dios permanece para siempre. En el tiempo del cumplimiento del advenimiento del Salvador, el Imperio Romano era el que reinaba. Como nos narra la historia precisamente de los evangelios. El sistema de gobierno de Roma no era propiamente un imperio como Persia, como Babilonia. El imperio romano era más bien una democracia, un sistema de gobierno en el cual todos se consideraban iguales. Sin embargo, también este imperio colapsó, y colapsó por las discordias internas. El imperio romano terminó pereciendo debido a sus propias disensiones. Y ahí es donde dice el texto: en los días de estos reinos, Dios, esa es la segunda parte del versículo 44 del capítulo 2, en el contexto de esta historia, de la historia del mundo, de esta agitación en el mundo, dice el Dios del cielo. Él. El reino del Mesías, señalado en este pasaje como aquella piedra, o leamos el texto, versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. ¿Quién es esa piedra no cortada con mano? El Mesías. El Señor está diciendo que en el contexto de estos reinos, Dios hará algo. No dice que será consecuencia lógica de los eventos, sino que nos refiere a Dios. Nos apunta a Dios, porque debemos mirar a Dios actuando en nuestra historia. A veces se nos olvida. El mundo piensa que los acontecimientos en la historia simplemente son una consecuencia de causa y efecto. Hay quienes ven en el mundo como una mera máquina. Pero las Escrituras ciertamente nos enseñan que Dios ha puesto leyes en el mundo y que todas las cosas acontecen por las leyes que Dios ha puesto para gobernar la creación. Pero también nos enseña que Dios no está lejos. También nos enseña que Dios está presente en su mundo y que en su mundo Dios cumple su voluntad en todos los aspectos. Así que en el contexto de estos reinos, en el contexto de nuestra historia, Dios hará algo. Como también eso es lo que sucederá en el futuro. Nosotros no sabemos si eso será mañana o será la próxima semana. Dios nos dice que eso nadie lo sabe, más que solo está en la potestad del Padre. Pero el Señor vendrá otra vez en el contexto de nuestra historia. El reino, pues, de nuestro Señor no es un reino terrenal parecido a los de los demás. El reino de Dios, dijo el Señor en San Juan capítulo 18, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Porque había personas en aquel tiempo que esperaban que el Señor Jesucristo se levantara con algunas personas, con algunos seguidores, y entonces quitaran a Pilato, o quitaran a Herodes, o quitaran al emperador. Y el Señor Jesús dijo, no, mi reino no es de este mundo. Evidentemente el Señor Jesús no quería decir que su reino no tendría manifestación en el mundo presente, pero a lo que apuntó es a que no se fundamenta sino en el principio espiritual. ¿Por qué? Porque el reino de Jesucristo ya vino la primera vez. Y el Señor
instauró en esa primera vez su reino. Nosotros somos ciudadanos de ese reino. ¿Por qué? Porque confesamos a Cristo como nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. El reino del Mesías significa la restauración del reino de Dios como el principio de la creación, como el reconocimiento de Dios el Creador y ahora el Redentor, como el que tiene señorío sobre toda la obra de sus manos y su ley como la norma de vida para los hombres. Eso es lo que significa que confesemos a Cristo como Rey. El imperio romano cesó y fue abolido cuando Dios transfirió todo su poder con vergüenza y reproche a los extranjeros, y después de que el Evangelio comenzó a ser promulgado, Cristo llegó a ser conocido. Todos conocemos la referencia de Mateo 28, 18. El Señor dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Por lo tanto, el trabajo de la iglesia está contextualizado siempre por el reino del Señor Jesucristo. Él ya es el Rey, Él ya señorea, Él ha conquistado. El reino de Dios se ha hecho presente en nuestra historia. ¿Y qué se espera entonces de nosotros? Que vivamos en concordancia con ese señorío. Si confesamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas entonces deben reflejar ese señorío en todos los aspectos de nuestra vida. Los judíos en aquel entonces y nosotros hoy debemos contemplar los imperios más poderosos que los golpearían con terror y los asombrarían por completo. Pero una cosa es que todos esos gobiernos no iban a ser firmes ni estables, porque miremos lo que dice Isaías 60:12, en concordancia también con el Salmo 2, que dice: porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. Por eso, el imperio babilónico, ¿dónde está? Y el imperio medo-persa, y todo poder que se ha levantado antes ha perecido. Pero el reino de Dios queda, porque es Dios el que lo hace. De hecho, el hermano Becca Kuyper también menciona en su libro de La Iglesia en la Historia que nosotros podemos ver eso también en nosotros mismos. Porque si la iglesia sustentara su permanencia en nosotros, hace mucho que nosotros hubiéramos acabado con la iglesia. Pero el que la iglesia permanezca hasta el día de nosotros revela el señorío de Cristo, porque es Dios que guarda, sustenta, preserva a su iglesia. Ese es el reino que permanece para siempre. En segundo lugar, lo que nos enseña el texto es que ese reino que establece Dios precisamente es un reino eterno. En el trayecto de la historia, hermanos, muchos reinos se han levantado, que son otros tantos que han fenecido. Por más poderosos que han llegado a ser estos reinos, no han podido garantizar en ellos mismos su permanencia. Porque como ya lo recordó el profeta Isaías y el pasaje que hemos leído, el reino que no sirve a Jehová, reino que perecerá. Los hombres han querido siempre imponer su poder sobre los demás, siempre han tenido el anhelo del gobierno sobre todos los demás. Sin embargo, Dios les ha mostrado que los reinos de los hombres son caducos. Por lo tanto, ay de nosotros si pusiéramos nuestra esperanza en ellos. Como se dijo cuando Israel confió en Egipto y se apoyó en Egipto, que si se apoyara en esa como especie de bordón, el bordón terminaría
incrustándose e hiriéndole su brazo. Porque el Señor quería mostrar lo necio que es confiar en el hombre. Debemos nosotros poner toda nuestra esperanza en Dios. En tanto que los reinos del mundo, los reinos establecidos por el hombre, no han logrado señorear sobre todo el mundo y su poder es transferido a otros, el reino del Mesías se establece desde su llegada y es manifiesto ese señorío en su ministerio. Cuando vemos al Señor Jesucristo, hermanos, en las narrativas de los evangelios, miramos que las fuerzas de la naturaleza le obedecen. El Señor dice, aquella tormenta que azotó cuando iba con sus discípulos, palabras sencillas, pero llenas de autoridad: callan y enmudecen. El Señor, a todos los enfermos que se acercaron a Él, les mostró su poderío, que es a lo que deberían ver los enfermos. Que Él es el Rey, porque ahí se está revelando el Rey, y ahí se está revelando el reino de Cristo. Pero a veces nos sucede como los leprosos. Llegaron corriendo 10 leprosos al Señor y le dijeron: Señor, sánanos. El Señor le dijo: preséntense conforme a la ley de Moisés al sacerdote. En el camino fueron sanados. ¿Cuántos regresaron al Señor para darle gracias? ¿Y los otros 10? Porque a veces así somos. En cuanto obtenemos lo que queremos, nos olvidamos de aquel que nos dio lo que necesitábamos. Pero en eso también el Señor manifestó que su señorío era también hasta este punto, de liberar a los suyos de las enfermedades y de las dolencias que les aquejaban a causa de los pecados. Y aún enseñó más, porque trajeron a Él a los endemoniados, y los demonios frente al Señor Jesucristo temblaban. Y a la palabra del Señor Jesús obedecían. Sal de Él, decía el Señor, y ninguna resistencia hubo de las fuerzas demoníacas. ¿No era este el Señor? ¿No era este su reino? ¿No era este el reino de Dios estableciéndose entre nosotros? En medio de estos reinos, un reino sempiterno. Nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó y se levantó victorioso de la tumba, anunció también, como hemos citado el versículo 18 de Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No dice el Señor Jesucristo, toda potestad me será dada. Él lo dice en presente, lo dice ahora, toda potestad me es dada. Y entonces dice a la iglesia, por lo tanto, id. ¿Y cómo actuamos nosotros, hermanos? Como emisarios de ese Rey. Por lo tanto, debemos actuar también con autoridad. No la autoridad propia, no autoridad personal, sino la autoridad que nos ha dado el Señor, porque somos de su reino y debemos actuar en consonancia. El Señor también dice el libro de Apocalipsis, capítulo 4, cuando se mostró el libro con 7 sellos y se preguntó quién era digno de tomar ese libro y de abrir sus sellos. Juan lloró, dice el texto, porque no vio a nadie digno de tomar ese libro y de abrir sus sellos. Pero alguien le dijo: no llores, he ahí el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? No es otro sino el Señor Jesucristo, de quien se dice que es el único digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor es el Señor de la historia, que el Señor toma ese libro y abre sus sellos, y todo lo que está escrito ahí sucede de inmediato en la creación, sucede de inmediato en nuestra historia, por lo que leemos en el libro de Apocalipsis. Nuestros padres reconocieron también eso, y el símbolo de Nicea dice respecto al Hijo: y subió al cielo
y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y termina, y su reino no tendrá fin. La eternidad del reino de Dios no se limita a la persona de Cristo, porque podríamos concluir ahí, ¿no? Sí, es eterno porque el Señor Jesucristo es Dios y por lo tanto es eterno. Pero esa eternidad del reino de Cristo no se limita a su persona, también pertenece a su cuerpo, que es la iglesia, porque, ¿qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 16, 18? Posterior a la confesión de Pedro, se refirió a su iglesia diciendo también: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los cristianos, por lo tanto, hermanos, debemos estar siempre confiados en el Señor, ya que aunque Satanás y el mundo intenten varias veces nuestra destrucción, nosotros siempre estaremos seguros en el Señor, como dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Toda esta historia, el Señor la gobierna y consuela a su iglesia diciendo al final del Evangelio de Mateo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Por qué entonces, hermanos, nos inquietamos ante los eventos del mundo? Que las cosas cambian, que las cosas no son fijas, que unas dan lugar a otras, que todo el mundo se agita. Si miras a Cristo y miras su reino, deberías vivir confiado, porque el Señor es el Rey. Finalmente, y es donde estamos y a donde nos aproximamos, el reino del Mesías destruirá a todos los otros reinos. Es lo que dice el libro de Daniel, versículo 44 del capítulo 2, ¿no? La tercera parte. Porque el reino del Señor Jesucristo no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro. Pero sí dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Como hemos leído en el Salmo 2, hermanos, el Salmo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra, y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ante lo cual dice Jehová: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El hombre, si recordamos originalmente, hermanos, fue creado por Dios y fue puesto como administrador de todas las obras de sus manos, como leemos en Génesis 1:28, en Génesis 2:15, en el Salmo 8. Dios le dio señorío al hombre sobre toda la obra de sus manos. Sin embargo, ¿qué hizo el hombre? Instigado por Satanás, se rebeló contra su Creador y quiso establecer su propio señorío, un señorío independiente. Como muchas veces encontramos hoy a los hombres decir: es mi vida y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Son mis bienes y yo puedo hacer con mis bienes lo que yo quiera. Son mis talentos y yo puedo hacer con mis talentos lo que a mí se me dé en gana. Todas esas frases son de rebeldía a Dios. Cuando todo eso, lo que deberíamos de verlo es con gratitud, porque todo eso lo ha dado el Señor. Ahora, ¿qué hará entonces el Señor con esos hombres, con esos reinos, con esa sociedad que constantemente está diciendo delante de Dios: es mi vida, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera? Con esa humanidad rebelde, ¿qué es lo que hará Dios?
con esa sociedad rebelde como Nabucodonosor, que viendo la obra de sus manos dice, no es esto lo que yo he hecho, no es esta la sociedad que yo he hecho, no son estos los logros que yo he alcanzado por mi fuerza, por mi capacidad y para alabanza mía. Ese es el hombre soberbio. Ese es el hombre que no reconoce que es una criatura. Ese es el hombre que como Pinky y Cerebro se levantan todos los días. Así lo conocen, sí los conocen. Y le dicen todos los días uno al otro, ¿y qué vamos a hacer este día, Cerebro? Y le dice, vamos a tratar de conquistar al mundo. Viven para eso, comen para eso, sueñan para eso, se levantan para hacer eso, y cuando se van a la cama se duermen soñando en eso. ¿Qué creen que Dios hará con ellos? ¿Los destruirá? Porque fuimos creados para servir a Dios. Y fuimos puestos para servir a Dios y reconocer que todo viene de las manos de Dios. Por eso digo que Dios se está riendo todos los días, mirándonos en nuestros vanos esfuerzos. Porque así como estos personajes de caricatura que he mencionado, cada esfuerzo termina en fracaso y hay que volver a empezar. Y eso es el hombre. No ha habido un reino en el mundo. No, todos prometen paz. Miren, ahí están los políticos. Vamos a estar nosotros, o ya estamos en una efervescencia política, hermanos, y esto viene por los próximos 2 años. Y vamos a escuchar, vota por mí, y yo te garantizo justicia, y yo te voy a traer paz, y yo te voy a traer prosperidad, y yo te voy a hacer esto, y ahí están las gentes alucinando, porque este sí nos va a dar, el otro también nos prometió y nos va a dar, y el otro, y allá. Ningún ser humano ha traído paz y justicia permanentes a este mundo. Al contrario, todos los que anhelan el poder para ellos mismos. Y en medio de esto la sociedad gime. Y en medio de esto los seres humanos gimen, los que están en pobreza, los que están en violencia, los que están siendo abusados en todas las maneras. El mundo gime. Y como dice Romanos 8, este mundo que gime, ¿cuál es su esperanza? La esperanza para este mundo que gime es un reino de paz, un reino de justicia. Y ese reino de justicia, ¿dónde se encuentra? No en Nabucodonosor, no en Ciro, no en Darío, no en Carlomagno, no en Alejandro el Grande, sino única y exclusivamente en el Mesías. En el Mesías que vino y en el Mesías que viene. Porque el reino del Señor Jesucristo es un reino que destruye a todos los otros reyes. Daniel así lo interpretó. Es Dios quien tiene el control. El que una nación en nuestra historia suceda a otra nación no acontece por azar ni por casualidad, sino porque Dios está preparando, como lo hizo la primera vez. El Señor preparó al mundo para la llegada de su Hijo. Así hoy, con toda esta agitación, Dios está preparando al mundo para el arribo de su Hijo triunfante. El pueblo de Dios, por lo tanto, en este contexto, hermanos, debe poner toda su atención en esa esperanza de redención, porque Dios lo ha prometido. ¿Y qué dice Isaías? Del pasaje que leímos de capítulo 9, el rey prometido, versículos 6 y 7 del capítulo 9, al final, ¿qué dice? La garantía es una frase
que le da garantía a esa promesa. Porque dice, el celo de Jehová hará esto. ¿Dudas de Jehová? ¿Dudas del Señor? Entonces, mantente aferrado a esa promesa. Porque los reinos del mundo perecerán. Ahí están. ¿Dónde están estos reyes que hemos mencionado? ¿Dónde están aquellos que han anhelado el poder y que hablan desafiantes, que los hemos escuchado hablar desafiantes? ¿Dónde están ahora? Literalmente están hechos polvo. Pero solo el reino del Mesías vino, se estableció, y Él es el Rey que reina hoy mismo, como dice Colosenses 1:15. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En conclusión, hermanos, en todo este pasaje que es muy rico en enseñanza, el Señor quiere enseñar a su pueblo que bien si vivimos en un mundo que se convulsiona, en un mundo con tantos cambios que puede ser que no entendamos, con tantas cosas que desafían nuestra esperanza, el Señor lo que quiere enseñarnos es que no desesperemos jamás. Al mirar el mundo y todo lo que sucede, el Señor quiere que nos mantengamos siempre firmes. El mundo ciertamente está en constantes cambios, pero al fin llegará el Rey prometido. Por lo tanto, hermanos, la exhortación es a la paciencia y a la esperanza. A la paciencia y a permanecer siempre a la expectativa por la llegada del Mesías, por la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor Jesucristo mismo dijo a los suyos acerca de la actitud con la que debemos esperar su regreso en Mateo 24, en los versículos 36, 42 y 44, que dicen así. El versículo 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Versículo 44: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahí está la promesa. Pero ahora la pregunta, hermano, es, como dice el Señor, ¿estás preparado? Esa es una pregunta que tú has de responder, y nadie más puede responderla por ti que solamente tú delante de Dios. ¿Estás preparado? Porque el Señor vendrá a la hora que no pensáis. Por lo tanto, hermanos, miramos a la próxima venida de nuestro Señor. Con ese espíritu celebremos el advenimiento, la Navidad, y eso nos recuerde cómo debemos estar para su próxima venida también. Que el Señor nos bendiga, que el Señor guarde la esperanza en nuestros corazones. Vamos a orar. Bendito y soberano Señor, te damos gracias, Padre, porque ciertamente hay muchos momentos en los cuales, al ver un mundo agitado como en el que vivimos, al escuchar, Señor, los eventos que tienen lugar en el ámbito mundial, asaltan nuestro corazón preguntas, inquietudes, dudas. Pero tu palabra, Señor,
nos fortalece, porque nos deja ver, Señor, desde la óptica tuya a todos estos acontecimientos. Y podemos ver, Señor, que detrás de todo evento, aún el más pequeño, estás tú. Y tú diriges, Señor, todos los acontecimientos hacia el advenimiento del Salvador. Tú preparas el mundo. Lo hiciste la primera vez, preparaste ese mundo para el advenimiento de tu Hijo amado. Ahora también lo estás preparando, Señor, para el próximo regreso de nuestro Señor. Y nosotros, Padre, que somos criaturas finitas y en muchas ocasiones, Señor, nos vemos zozobrar en medio de todos los acontecimientos mundiales, nos das esta palabra para que estemos, Señor, confiados, esperando, pacientes y perseverantes hacia el encuentro, Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Prepáranos, Padre, de esta manera para celebrar el próximo domingo la Navidad y con eso también, Señor, estar siempre a la expectativa de tu segunda venida, Señor Jesucristo. Bendícenos, pues, Padre, te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido publicada. Vamos a continuación a responder la misma, primeramente con el número 255. De la parte número 11 del himnario, la iglesia y su programación, compuesta por Delos Smith y letra por Eleazar Z. Pérez.